¿Alguna vez te has preguntado cuál es la mayor señal de que alguien realmente te odia? No es el desprecio ni la indiferencia, sino algo mucho más profundo y peligroso. La Biblia nos advierte en Proverbios 26, 24 a 26. El que odia disimula con sus labios, pero en su interior maquina engaño. Aunque hable con dulzura, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Esta verdad revela que el odio muchas veces se esconde detrás de palabras amables y gestos falsos, pero su veneno se manifiesta en acciones sutiles que pueden destruir vidas. Hoy exploraremos las señales bíblicas que revelan cuando alguien alberga un odio profundo contra ti, aunque intente ocultarlo. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios dice sobre este peligro oculto y cómo protegerte espiritualmente? El odio es una de las emociones más destructivas que el ser humano puede experimentar y a lo largo de la historia ha sido el origen de incontables conflictos, traiciones y sufrimientos. Pero lo más peligroso del odio es que rara vez se presenta de manera evidente. No siempre se manifiesta con gritos, peleas o insultos. Muchas veces se esconde tras una sonrisa, tras palabras dulces que disfrazan una intención oscura. La Biblia nos advierte en Jeremías 9:8. Su lengua es una flecha mortal, habla con engaño. Con su boca cada uno le dice paz a su prójimo, pero en su corazón le tiende una emboscada. Esta es la realidad de quienes odian en lo profundo de su ser, pero fingen amistad, quienes actúan con aparente bondad, mientras en su interior traman daño. Las Escrituras nos muestran múltiples ejemplos de personas que fueron víctimas del odio disfrazado, y uno de los más impactantes es el de Caín y Abel. Caín no mostró su desprecio de inmediato, no gritó ni maldijo a su hermano en público. En su exterior todo parecía normal, pero su corazón se llenó de resentimiento cuando vio que Dios aceptaba la ofrenda de Abel y rechazaba la suya. Dios, conociendo su corazón, le advirtió: ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Te acecha ansioso por dominarte, pero tú debes dominarlo. Génesis 4, 6 a 7. Sin embargo, Caín permitió que ese resentimiento creciera en su interior hasta convertirse en un odio mortal. No atacó a Abel de inmediato, sino que lo llevó al campo, lo apartó de los ojos de los demás y allí lo mató. Este relato nos muestra que el odio raramente se manifiesta de manera instantánea. Primero se esconde, se acumula en lo secreto y cuando llega el momento se revela en su forma más destructiva. Este mismo patrón se repite una y otra vez en la historia bíblica. José, el hijo de Jacob, fue otro ejemplo de alguien que sufrió el odio disfrazado. Sus hermanos no comenzaron odiándolo abiertamente. Al principio, simplemente lo envidiaban por el favor que su padre le mostraba y por los sueños que Dios le había dado. Génesis 37:4 dice: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Al principio solo dejaron de tratarlo con afecto, luego comenzaron a murmurar contra él y finalmente su odio se tradujo en acción cuando decidieron venderlo como esclavo. Lo interesante es que cuando lo vendieron, no lo hicieron con un ataque violento directo, sino con una decisión fría y calculada. El odio que sintieron los llevó a cometer una de las traiciones más grandes de la historia, pero lo hicieron con engaño, con palabras disfrazadas, con actos planeados que pretendían ocultar su verdadera intención. Jesús mismo advirtió sobre este tipo de odio encubierto. En Mateo 26, 48 a 49, vemos cómo Judas Iscariote, el hombre que caminó con él durante años,
lo traicionó de la manera más hipócrita posible, con un beso. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. No lo insultó, no lo golpeó, no gritó en su contra. Se acercó con dulzura, con un gesto de afecto que escondía la más oscura de las traiciones. Esto nos enseña que el odio verdadero no siempre es ruidoso. De hecho, muchas veces el odio más peligroso es el que se disfraza de amor, el que se oculta detrás de una sonrisa falsa, de un elogio que no es sincero, de una amistad que en realidad busca la destrucción. Cuando alguien actúa de esta manera, no solo está mostrando que siente desprecio en su corazón, sino que está reflejando un problema espiritual profundo. Proverbios 26-23 lo describe de manera contundente. Los labios melosos y el corazón perverso son como escoria de plata sobre vasija de barro. En otras palabras, hay personas cuyo exterior parece brillante y puro, pero por dentro están llenas de corrupción y maldad. Pueden decir palabras amables, actuar como si se preocuparan por ti, pero en realidad su intención es dañina. Esto es particularmente peligroso porque nos lleva a confiar en quienes en realidad no nos desean el bien. En la vida cotidiana este tipo de odio oculto se manifiesta de muchas maneras. Puede ser el compañero de trabajo que con una sonrisa dice palabras amables mientras secretamente busca sabotearte. Puede ser el amigo que te halaga en público, pero a tus espaldas difunde rumores para destruir tu reputación. Puede ser incluso alguien de tu familia que aparenta apoyarte, pero en el fondo siente celos y hace todo lo posible para verte fracasar. Estas actitudes pueden parecer inofensivas al principio, pero son señales de un corazón lleno de resentimiento. La Biblia nos advierte sobre este tipo de personas y nos enseña a ser sabios para identificarla. En Salmos 55:21 se nos dice: las palabras de su boca son más suaves que la mantequilla, pero la guerra está en su corazón. Sus palabras son más blandas que el aceite, pero son espadas desenvainadas. Este pasaje deja en claro que no podemos guiarnos solo por las palabras bonitas de alguien, sino que debemos discernir sus intenciones reales. Las Escrituras nos llaman a ser prudentes y a no dejarnos engañar por quienes ocultan el odio bajo una apariencia de bondad. Jesús nos dio un principio fundamental para identificar a este tipo de personas. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No basta con escuchar lo que dicen, es necesario observar lo que hacen. Una persona que realmente te ama se alegrará de tu éxito, te corregirá con sinceridad y te apoyará sin doble intención. Pero alguien que te odia en secreto buscará hacerte daño de maneras sutiles, minando tu confianza, sembrando dudas en tu mente o tratando de alejarte de las bendiciones que Dios tiene para ti. El odio, cuando se esconde en el corazón, se convierte en un veneno que destruye no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo guarda. 1 Juan 3:15 lo dice claramente: todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Esto significa que una persona que vive con odio en su corazón está espiritualmente muerta, desconectada del amor de Dios y en peligro de perder su salvación. Si alguna vez has sentido que alguien en tu vida muestra señales de este odio encubierto, la mejor forma de protegerte no es responder con resentimiento, sino con sabiduría y oración. La Biblia nos enseña que debemos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. No significa que debamos vivir con miedo o sospecha constante, sino que debemos pedir discernimiento a Dios
para saber en quién confiar y de quién alejarnos. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo de cómo lidiar con el odio. Cuando estaba en la cruz, después de haber sido traicionado, golpeado y humillado, en lugar de devolver mal por mal, oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Su amor fue más grande que el odio de aquellos que lo crucificaron, y con su sacrificio nos enseñó que el verdadero poder no está en la venganza, sino en la misericordia. El odio oculto es una de las armas más peligrosas que el enemigo usa para destruir relaciones, sembrar discordia y apartarnos del propósito de Dios. Pero cuando tenemos los ojos abiertos y el corazón alineado con la palabra, podemos identificarlo y enfrentarlo con la verdad divina. Dios nos llama a vivir en su luz, a alejarnos de la hipocresía y a rodearnos de personas que reflejen su amor genuino. Al hacerlo, no solo evitamos caer en las trampas del enemigo, sino que también nos convertimos en instrumentos de paz y verdad, en un mundo lleno de falsedad. El odio oculto es un veneno que contamina no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo alberga en su corazón. La Biblia nos advierte sobre su peligrosidad, pues puede disfrazarse de amistad, cortesía e incluso de amor. Sin embargo, Dios ve lo que el ser humano no puede ver, las intenciones del corazón. En 1 Samuel 16:7 se nos recuerda que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto significa que, aunque una persona parezca amable y servicial, sus acciones y palabras pueden estar movidas por una hostilidad disfrazada que tarde o temprano se manifestará. Las Escrituras muestran cómo el odio no siempre se expresa con agresión abierta, sino que se esconde detrás de manipulaciones, engaños y dobles intenciones. En el libro de Esther, Amán se presenta como un funcionario fiel y respetuoso del rey Asuero, pero su odio hacia Mardoqueo lo llevó a tramar su destrucción con artimañas. No lo confrontó directamente, sino que buscó un decreto que condenara a muerte no solo a él, sino a todo su pueblo. Su odio era tan profundo que no le bastaba con deshacerse de un solo hombre, sino que intentó aniquilar a toda una nación. Esto muestra que el resentimiento no controlado crece y se convierte en una fuerza destructiva que trasciende el daño personal y se convierte en una obra de iniquidad. En los Salmos se describe la conducta de quienes ocultan el odio bajo palabras suaves. En el Salmo 55:21 se menciona: suaviza sus palabras más que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Ablandan sus palabras más que el aceite, pero son espadas desnudas. La hipocresía es una de las herramientas más utilizadas por quienes sienten rencor, porque les permite actuar con falsedad mientras maquinan en secreto. Este tipo de odio es particularmente peligroso porque hace que las personas confíen en aquellos que en realidad buscan su mal. La Biblia presenta ejemplos de este patrón de conducta, como el caso de los fariseos que se mostraban piadosos y justos ante el pueblo, pero en su corazón odiaban la verdad que Jesús enseñaba. En Mateo 23:28, Jesús les dijo: así también ustedes por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. No lo atacaron de inmediato, sino que primero intentaron atraparlo en sus palabras. Lo espiaron, lo interrogaron con preguntas capciosas y finalmente tramaron su muerte en secreto. Esto demuestra que el odio escondido no siempre actúa con violencia directa, sino que busca formas sutiles y estratégicas para destruir. La traición es una de las expresiones más comunes del odio encubierto. Judas Iscariote no mostró su desprecio abiertamente, sino que esperó el momento oportuno para entregar a Jesús. En Lucas 22:47 a 48
Se describe cómo lo hizo con un gesto que en cualquier otro contexto simbolizaría afecto: un beso. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Este acto demuestra la naturaleza engañosa del odio disfrazado, pues la traición no siempre viene de enemigos declarados, sino de aquellos que fingen cercanía mientras planean el daño. El libro de Proverbios advierte sobre quienes usan palabras amables para ocultar sus verdaderas intenciones. En Proverbios 26-25 se dice: cuando hable amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Esto significa que aunque alguien pueda mostrarse cordial y atento, es posible que en su interior haya maldad acumulada. Las apariencias pueden engañar, pero con el tiempo la verdad siempre sale a la luz. En la historia de Daniel, los sátrapas y gobernadores de Persia no expresaron abiertamente su odio hacia él. En lugar de ello, buscaron una forma indirecta de destruirlo. No encontraron ninguna falta en su conducta, por lo que idearon un plan para hacerlo caer por su fidelidad a Dios. Lograron que el rey Darío firmara un decreto que prohibía orar a cualquier otro dios, sabiendo que Daniel no dejaría de buscar a Dios en oración. En Daniel 6:4-5 se describe su estrategia. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar ocasión alguna ni falta, porque él era fiel. Y ningún error ni falta hallaban en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Este pasaje muestra que el odio oculto busca maneras de atrapar a sus víctimas a través de engaños y trampas cuidadosamente elaboradas. Jesús enseñó que el odio no es solo un acto físico de violencia, sino una condición del corazón. En Mateo 5:21-22 advirtió: oyeron que fue dicho a los antepasados: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esto significa que el resentimiento, aunque no se exprese con acciones inmediatas, ya es pecado ante los ojos de Dios. Quien permite que el odio crezca en su interior, aunque lo mantenga en silencio, está caminando en una dirección peligrosa que eventualmente lo llevará a actuar en contra de su prójimo. En Eclesiastés 10:12 se nos advierte sobre la diferencia entre los labios de los sabios y los de los necios. Las palabras del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Esto deja en claro que aquellos que ocultan el odio detrás de palabras suaves terminan atrapados en sus propias maquinaciones. Aunque puedan engañar por un tiempo, finalmente la verdad se revela y su maldad queda expuesta. Dios no solo ve el odio escondido, sino que también juzga a quienes lo albergan en su corazón. En Malaquías 2:16, el Señor dice: porque el Señor Dios de Israel dice que aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice el Señor de los ejércitos. Esto muestra que Dios no ignora la maldad oculta, sino que la aborrece y la traerá a juicio. La manera en que el creyente debe responder ante el odio oculto no es con venganza ni resentimiento, sino con la sabiduría que proviene de Dios. En Romanos 12:19 se nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La respuesta no debe ser la confrontación con la misma actitud del agresor, sino confiar en que Dios es justo y que Él se encargará de hacer justicia en su tiempo. El Salmo 37:7 exhorta a los justos a mantener la calma y confiar en el Señor. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
Esto significa que aunque el odio oculto pueda parecer exitoso por un tiempo, al final Dios se encargará de exponer la verdad y hacer justicia. Las Escrituras revelan que el odio, aunque se esconda, no puede permanecer oculto para siempre. Lucas 8:17 declara: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Esto significa que el mal no puede sostenerse indefinidamente y que toda iniquidad, por más disimulada que sea, será revelada ante Dios y ante los hombres. El creyente debe caminar en prudencia y discernimiento, sin caer en las trampas del enemigo. La oración y la dirección del Espíritu Santo son esenciales para identificar el odio encubierto y responder conforme a la voluntad de Dios. Al permanecer firmes en la verdad y en la justicia, se evita caer en la misma oscuridad que consume a quienes han permitido que el rencor domine sus corazones. El odio que se esconde detrás de una apariencia de amistad es una de las formas más insidiosas de maldad que la Biblia expone con claridad. Las Escrituras revelan que el corazón del ser humano puede ser engañoso y perverso, capaz de disfrazar intenciones oscuras con gestos de bondad. Jeremías 17:9 advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios ve lo que está oculto y no se deja engañar por las apariencias. Desde los primeros relatos bíblicos, el resentimiento disfrazado ha estado presente en la historia de la humanidad, manifestándose en acciones calculadas que buscan dañar sin levantar sospechas. Absalón, hijo del rey David, es un ejemplo de cómo el odio encubierto puede operar con astucia. Después de que su hermana Tamar fuera deshonrada por su medio hermano Amnón, Absalón no mostró de inmediato su enojo ni tomó represalias visibles. Durante 2 años guardó silencio y trató a Amnón como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, en su corazón albergaba un profundo deseo de venganza. En 2 Samuel 13:22 se relata: pero Absalón no habló con Amnón ni bien ni mal, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a su hermana Tamar. La ausencia de confrontación abierta no significaba perdón ni reconciliación, sino una estrategia para ocultar su verdadero sentir, hasta encontrar la oportunidad perfecta para ejecutar su venganza. El odio que se oculta bajo una apariencia de calma es especialmente peligroso porque no solo se dirige contra una persona, sino que puede extenderse y afectar a muchos más. Absalón no solo se vengó de Amnón, sino que también usó su resentimiento como pretexto para socavar la autoridad de su propio padre. Durante años se dedicó a ganarse el favor del pueblo con halagos y falsas promesas, presentándose como un líder más justo que David. 2 Samuel 15:6 describe su estrategia. Así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel. Su odio oculto no solo destruyó a su hermano, sino que provocó una guerra civil que llevó al sufrimiento de toda la nación. El rey Saúl también mostró cómo el odio puede disfrazarse de favor. Cuando David empezó a ganar reconocimiento por sus victorias en el campo de batalla, Saúl comenzó a sentir celos, pero en lugar de manifestarlo abiertamente, buscó estrategias encubiertas para deshacerse de él. En 1 Samuel 18:17, Saúl ofreció a su hija Merab en matrimonio a David, con la intención de ponerlo en situaciones de peligro. He aquí, yo te daré mi hija mayor, Merab, por mujer, solamente que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Pero Saúl pensaba: no será mi mano contra él, sino la mano de los filisteos. La aparente generosidad escondía un plan para llevar a David a la muerte sin mancharse las manos directamente. La actitud de Saúl no se limitó a esta maniobra, sino que continuó con una serie de intentos de asesinato
disfrazados de órdenes legítimas. En varias ocasiones arrojó su lanza contra David mientras éste tocaba el arpa, pero cada vez que fallaba, volvía a actuar como si nada hubiera sucedido. La inconstancia entre sus palabras y sus acciones era una muestra de su doble ánimo, de un corazón consumido por la envidia que no podía declarar abiertamente su odio. El Nuevo Testamento advierte sobre este tipo de comportamiento y lo vincula con la hipocresía espiritual. Jesús denunció con firmeza a los fariseos, quienes fingían piedad exterior mientras en su interior albergaban intenciones perversas. En Mateo 23, 27 a 28 declaró: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad». Su odio hacia Jesús no era evidente al principio. Buscaban tenderle trampas con preguntas capciosas y pruebas disfrazadas de interés genuino por la ley. Sin embargo, cuando no pudieron deshacerse de él con palabras, tomaron la decisión de condenarlo a la cruz. El apóstol Juan revela que el odio es incompatible con la vida de un verdadero creyente. En el 1 Juan 2, 9 a 11 se dice: «El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos». Esto significa que el odio encubierto no solo daña a quienes lo reciben, sino que ciega a quienes lo practican, impidiéndoles caminar en la verdad. En la historia de la iglesia primitiva, la hipocresía y el engaño fueron confrontados de manera directa. Ananías y Zafira fingieron una devoción que no sentían, pretendiendo entregar toda la ganancia de un terreno vendido, cuando en realidad habían retenido parte del dinero para sí mismos. Su intención no era necesariamente defraudar a los apóstoles, sino aparentar una generosidad que no poseían. Pedro, lleno del Espíritu Santo, discernió su falsedad y les dijo: «Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la tierra? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Hechos 5, 3 a 4. Su engaño no solo los llevó a la muerte física, sino que demostró cómo las mentiras y las apariencias pueden ser juzgadas con severidad por Dios. El odio encubierto no se limita a las relaciones personales, sino que también afecta a las comunidades y a las naciones. La historia de los reinos de Israel y Judá está llena de ejemplos de alianzas que parecían beneficiosas en apariencia, pero que escondían intenciones traicioneras. En 2 Reyes 16, el rey Acaz buscó la ayuda de Asiria para enfrentar a sus enemigos, presentándose como un aliado leal al imperio. Sin embargo, su sumisión llevó a la introducción de prácticas paganas en Judá, lo que resultó en la corrupción espiritual del pueblo. El deseo de mantener una falsa paz lo llevó a comprometer su fidelidad a Dios y a traer destrucción sobre su nación. La sabiduría bíblica enseña que el discernimiento es clave para evitar caer en las trampas del odio disfrazado. Proverbios 14:15 dice: «El ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente mide bien sus pasos». Esto significa que no basta con escuchar palabras amables o aceptar gestos de cortesía sin cuestionar su autenticidad. Es necesario observar los frutos de cada persona y evaluar si sus acciones están alineadas con la verdad. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia a mantenerse alerta ante aquellos que con palabras suaves intentaban sembrar división y engaño. En Romanos 16, 17, 18 escribió: «Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos,
en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Dios no solo desenmascara el odio oculto, sino que también promete justicia para quienes han sido víctimas de la falsedad. En Deuteronomio 32:35, Él declara: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Su justicia no falla y quienes han actuado con maldad no quedarán impunes. El creyente debe confiar en la protección divina y caminar con prudencia, evitando caer en la trampa de responder con odio a quienes han obrado con engaño. En Mateo 5:44 Jesús dio la instrucción más difícil, pero más poderosa. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Su enseñanza no se basa en la debilidad, sino en la certeza de que la verdadera victoria no está en la venganza, sino en el amor que desarma la maldad y expone la verdad. El odio disfrazado no solo es peligroso por su sutileza, sino porque transforma el entorno de quien lo practica en un terreno de manipulación, engaño y ruina. Quien lo alberga en su corazón, aunque intente ocultarlo, termina consumido por la misma iniquidad que ha cultivado. La Escritura deja claro que el mal no puede sostenerse indefinidamente sin consecuencias, porque Dios es justo y expone lo que el ser humano trata de encubrir. En Proverbios 26:27 se advierte: el que cava un hoyo caerá en él. El que hace rodar una piedra, sobre él se volverá. El daño que se planea contra otro se convierte en una trampa para quien lo originó. Es imposible construir una vida sobre cimientos de falsedad sin que tarde o temprano la estructura colapse. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha intentado esconder sus verdaderas intenciones tras palabras calculadas y acciones meticulosamente diseñadas para encubrir la hostilidad. Pero la historia ha demostrado que ningún hombre puede burlar a Dios. El caso de Jacob y Esaú es un reflejo de cómo el resentimiento puede alimentarse en silencio hasta convertirse en una sombra que persigue cada decisión. Esaú no atacó a su hermano en el momento en que perdió su primogenitura, pero la semilla del odio quedó sembrada en su interior. Génesis 27:41 describe su pensamiento: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. No declaró su intención abiertamente, no confrontó a Jacob con su enojo, sino que permitió que la amargura creciera en lo secreto. Dios conoce los pensamientos más ocultos del corazón humano y advierte sobre el peligro de albergar sentimientos que, aunque se mantengan bajo control por un tiempo, eventualmente buscan una vía de escape. Jesús expuso la gravedad de esta condición cuando dijo en Mateo 15:18-19: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Lo que se esconde no permanece oculto para siempre. Lo que se calla no desaparece. Lo que se simula como bondad no puede sostenerse sin que en algún momento la verdadera naturaleza se revele. Las Escrituras no solo muestran el daño que el odio encubierto causa en quienes lo reciben, sino también la forma en que corrompe a quien lo practica. El rey Herodes es un claro ejemplo de cómo
el resentimiento y el miedo a perder el poder pueden llevar a la crueldad disfrazada de diplomacia. Cuando los sabios del Oriente llegaron buscando al rey de los judíos, Herodes no los rechazó de inmediato ni mostró su hostilidad. En Mateo 2:8 les dio una respuesta calculada. Id y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Su intención no era la adoración, sino la eliminación de una amenaza. Su hipocresía se disfrazó de un falso interés espiritual, pero la realidad de su corazón se reveló cuando ordenó la matanza de los inocentes en Belén. El odio no solo se esconde en palabras dulces, sino que puede disfrazarse de justicia propia, de celo por la ley, de aparente rectitud. Saulo de Tarso, antes de su conversión, persiguió a los cristianos con fervor, creyendo que su causa era noble. Hechos 9. Uno describe su actitud. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Su odio no se manifestaba en violencia descontrolada, sino en acciones meticulosas, en un deseo de erradicar lo que él consideraba una amenaza para la fe. No vociferaba su desprecio en plazas públicas, sino que obtenía cartas de autorización, organizaba estrategias y ejecutaba su persecución con precisión. Su historia demuestra que el odio encubierto puede esconderse incluso detrás de la religión, tras la apariencia de hacer lo correcto. Pero Dios confronta lo que el hombre intenta justificar. Las acciones externas pueden engañar a los demás, pero jamás pueden burlar a Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3, se declara: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. No es el discurso el que define la verdad de una persona, ni su capacidad para persuadir, ni la manera en que logra construir una imagen de rectitud. Lo que determina su verdadera naturaleza es la justicia con la que Dios la mide. El odio que se esconde tras la cortesía, el engaño que se disfraza de interés genuino, la traición que se cubre con actos de aparente lealtad, tarde o temprano son expuestos. La historia de Joab muestra cómo la astucia puede utilizarse para mantener una fachada de fidelidad mientras se planea el mal. Joab sirvió bajo el mando de David, ejecutando sus órdenes y mostrando su capacidad como general, pero sus verdaderas intenciones quedaron claras cuando asesinó a Abner bajo el pretexto de una conversación pacífica. 2 Samuel 3:27 describe el momento en que su hipocresía se hizo evidente. Cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí lo hirió en la quinta costilla y murió. No lo atacó en el campo de batalla, no le declaró enemistad, sino que usó la confianza como un arma para lograr su cometido. Dios no ignora el proceder de los que encubren sus verdaderas intenciones, sino que los entrega a las consecuencias de sus actos. En Proverbios 10:9 se advierte: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Quien actúa con engaño puede sostener su apariencia por un tiempo, pero el mismo entramado que construyó para atrapar a otros se convierte en la trampa en la que termina cayendo. La Biblia muestra que la única manera de vencer el odio oculto no es con venganza ni con temor, sino con la luz de la verdad. Jesús enseñó que la respuesta a la hipocresía no es la confrontación con las mismas armas del enemigo, sino la claridad que solo la palabra de Dios puede traer. En Lucas 12:12 afirma: nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Esta verdad no solo es un recordatorio de que la justicia de Dios es ineludible, sino también una advertencia para quienes crean que pueden jugar con la apariencia sin enfrentar las consecuencias. Dios no solo ve las acciones,
sino las intenciones que las motivan. La historia de Ananías y Zafira es una prueba de que la hipocresía, incluso cuando se ejerce con inteligencia, no escapa al juicio divino. Ellos no fueron castigados por no dar todo su dinero, sino por intentar mentir al Espíritu Santo, presentando una imagen falsa de generosidad. Hechos 5:3 muestra cómo su engaño fue confrontado. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la tierra? El pecado no estaba en lo externo, sino en la falsedad de su corazón, en la intención de ser vistos como justos sin realmente serlo. El juicio de Dios no es arbitrario ni tardío, sino exacto y en el tiempo correcto. La Escritura deja claro que el odio disfrazado no puede sostenerse indefinidamente. En Job 5:13 se proclama: Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y el consejo de los perversos es frustrado. No hay estrategia, no hay plan oculto, no hay cálculo humano que pueda prevalecer contra la verdad de Dios. La única forma de andar con seguridad es caminar en integridad, porque todo lo demás, tarde o temprano, se desmorona bajo el peso de su propia iniquidad. El odio oculto es una sombra que corrompe el alma de quien lo alberga y contamina el entorno de quienes lo rodean. Su peligro radica en su capacidad para enmascararse con gestos de bondad y palabras calculadas, ocultando la verdadera intención hasta que se desata en el momento preciso. La Escritura es clara al advertir que nada que se guarde en la oscuridad permanecerá sin ser revelado. En Lucas 8:17 se declara: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de saberse y de salir a luz. Lo que se disfraza como cortesía tarde o temprano se descubre como lo que realmente es. El odio que se esconde no solo actúa en lo individual, sino que ha sido una de las fuerzas más destructivas en la historia de los pueblos. En la historia de Israel, las alianzas políticas muchas veces se construyeron sobre falsedades cuidadosamente elaboradas, pero que finalmente condujeron a la ruina. En 2 Reyes 12, el rey Joás, quien había sido protegido y guiado en su infancia por el sacerdote Joiada, mostró una aparente lealtad a Dios mientras su mentor vivía. Sin embargo, tras su muerte, su verdadera naturaleza se manifestó al escuchar a príncipes impíos y apartarse de los caminos del Señor. Lo que parecía devoción no era más que una fachada. La dureza de salir de su corazón se evidenció cuando mandó a asesinar a Zacarías, el hijo del sacerdote que lo había criado, traicionando así la memoria de quien lo había protegido. El engaño y la hipocresía no solo se presentan en relaciones de poder, sino que también se infiltran en la vida cotidiana de las personas que buscan sus propios intereses sin importar el daño que puedan causar a otros. En el libro de Nehemías, cuando se intentó reconstruir Jerusalén, surgieron figuras como Tobías y Sanbalat, quienes fingieron estar interesados en el bienestar del pueblo, pero en realidad trabajaban en secreto para sabotear la obra. En Nehemías 6, 2, 3 se describe su estrategia. Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos pensaban hacerme daño, y les envié mensajeros diciendo: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra para ir a vosotros? No atacaron frontalmente, sino que intentaron desviar la atención, usando palabras de aparente cooperación para encubrir su hostilidad. El proceder de aquellos que esconden su odio siempre busca disfrazarse de prudencia y rectitud, pero su desenlace es inevitable.
En el libro de Esther, Amán representa el arquetipo del falso servidor, el que se presenta ante el rey como alguien digno de confianza, mientras en su interior maquina destrucción. Su deseo de exterminar a los judíos no fue declarado abiertamente desde el principio. Lo formuló con diplomacia y manipulación, disfrazando su aversión como una preocupación legítima por la estabilidad del reino. Esther 3:8 muestra su discurso engañoso. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, ni guardan las leyes del rey, y no conviene al rey dejarlos vivir. No apeló a su odio personal, sino que presentó su plan como una cuestión de política y orden, consiguiendo así el permiso para ejecutar su iniquidad. La maldad encubierta opera con estrategias que buscan permanecer indetectables hasta que sea demasiado tarde. Jesús advirtió sobre este tipo de conducta cuando habló de los falsos profetas, describiéndolos como lobos disfrazados de ovejas. En Mateo 7:15 enseñó: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Su advertencia no se limitaba a líderes religiosos corruptos, sino a cualquiera que use una apariencia de bondad para avanzar en sus propias intenciones. El apóstol Pablo expuso esta misma realidad al hablar de aquellos que utilizan el disfraz de la piedad para ganar influencia y desviar a otros de la verdad. En 2 Corintios 11:13-15 describió a estos individuos con palabras contundentes, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El enemigo no se presenta con formas que provoquen rechazo inmediato, sino con manifestaciones de aparente integridad y sabiduría. El odio oculto no solo se evidencia en los actos de traición directa, sino también en la forma en que algunas personas buscan desacreditar y debilitar a aquellos que consideran una amenaza. En el libro de Daniel, los gobernadores y sátrapas que envidiaban su posición no lo atacaron directamente con acusaciones falsas, porque sabían que su conducta era intachable. En su lugar, idearon una ley que lo pondría en una situación imposible, aprovechando su fidelidad a Dios para hacerlo caer en desgracia ante el rey. Daniel 6:5 describe su razonamiento. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No fue un ataque abierto, sino un plan cuidadosamente elaborado para hacer que sus propias virtudes se volvieran en su contra. Dios conoce la intención detrás de cada palabra y de cada acción. Y aunque el engaño pueda prosperar por un tiempo, su destino final es el fracaso. En Job 5:12 se dice: Él frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada. Ningún plan humano, por más sofisticado que sea, puede prevalecer contra la verdad. El odio disfrazado busca sembrar confusión y división, pero la palabra de Dios es la luz que expone toda falsedad. En Hebreos 4:12 se afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay argumento humano, no hay manipulación ni engaño que pueda resistir la claridad de lo que Dios ha establecido. La Biblia revela que el destino de los que practican el odio encubierto es la caída. En Salmos 7, 14-16 se describe el resultado de su propio actuar.
He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Todo lo que han construido con astucia se vuelve en su contra. Dios no solo expone la falsedad, sino que también vindica a quienes han sido víctimas de la hipocresía y el engaño. En Isaías 54:17 se proclama la promesa: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. La justicia de Dios no solo desenmascara, sino que también protege y exalta a los que han sido fieles a su verdad. El odio que se oculta no solo es un peligro para aquellos contra quienes se dirige, sino que destruye desde adentro a quien lo practica. La amargura corroe el alma y transforma a quien la alimenta en su prisionero. Proverbios 14 y 30 describen este proceso con claridad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Nadie que viva en la falsedad puede encontrar paz, porque la misma oscuridad que ha tratado de usar contra otros lo consume sin que se dé cuenta. El fin de quienes han construido su vida sobre la hipocresía es la desesperación, porque ninguna máscara puede sostenerse eternamente. En 1 Corintios 3:13 se afirma: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Nada que no haya sido construido en la verdad resistirá el juicio de Dios. El odio disfrazado de amistad, respeto o incluso de justicia no solo engaña a los hombres, sino que busca desafiar la verdad de Dios, pretendiendo que la hipocresía pueda sostenerse indefinidamente sin consecuencias. Sin embargo, la Escritura deja claro que toda mentira será descubierta, todo plan oculto será frustrado y toda intención encubierta será revelada ante la luz divina. En Proverbios 12:19 se advierte: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Ninguna estrategia humana, por más meticulosa que sea, puede prevalecer contra la verdad que Dios establece. Las Escrituras están llenas de relatos donde los impíos creyeron que podían ocultar su odio bajo una fachada de rectitud, pero cada uno de ellos terminó enfrentando las consecuencias de sus actos. En la historia de Abimelec, el hijo de Gedeón, se evidencia cómo la ambición y el resentimiento pueden vestirse de astucia para alcanzar el poder. Abimelec no tomó el trono por derecho ni por justicia, sino por medio del engaño y la manipulación. En Jueces 9, 1-2, se relata cómo convenció a los habitantes de Siquem de que lo eligieran como rey, apelando a la conveniencia en lugar de a la verdad. ¿Qué os parece mejor? ¿Que gobiernen sobre vosotros 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que gobierne uno solo? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. No se presentó como un tirano, sino como un aliado, pero su verdadera intención se hizo evidente cuando con sangre aseguró su dominio, asesinando a sus hermanos y estableciendo su reinado sobre un fundamento de traición. El odio oculto no solo destruye a quienes lo reciben, sino que también arruina a quien lo practica. Abimelec gobernó con violencia y desconfianza, hasta que su propio pueblo, aquel que lo había elevado con elogios y apoyo fingido, se volvió en su contra. El final de su historia es un testimonio de la justicia de Dios, pues murió de la manera más humillante, no a manos de un gran guerrero ni en el campo de batalla, sino por una simple piedra arrojada por una mujer desde una torre.
Jueces 9, 53 a 54 narra su caída. Pero una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí. Una mujer lo mató. El mismo hombre que creía controlar su destino con engaños y violencia terminó en la desgracia absoluta, sin honor y sin legado. La historia de Abimelec es solo un ejemplo de cómo el odio que se oculta tras una apariencia de nobleza termina destruyendo a quien lo ejerce. La Escritura es clara al enseñar que el mal no puede sostenerse para siempre y que aquellos que planean la ruina de otros acabarán atrapados en su propia trampa. En Salmos 9:15 se dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Lo que parecía un camino de éxito se convierte en el instrumento de su caída. El odio que no se manifiesta de inmediato, sino que se gesta en lo secreto, es particularmente peligroso porque se enreda con la vida de quien lo practica. Quien trama mal contra otro, quien guarda rencor mientras sonríe, quien busca dañar mientras finge ayudar, no solo daña a su víctima, sino que pervierte su propio espíritu, endurece su corazón y se ciega ante la verdad. En Proverbios 26, 24 a 26 se advierte: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. No importa cuánto se intente ocultar, la justicia de Dios traerá a la luz lo que el hombre ha intentado esconder. El engaño y la traición no solo se presentan en relaciones de poder o en conflictos entre naciones, sino que se infiltran en la vida cotidiana, en las palabras disfrazadas de afecto, en los gestos que esconden dobles intenciones, en las promesas que nunca tuvieron la intención de cumplirse. La historia de Judas Iscariote es una prueba de que la hipocresía puede llegar a los lugares más cercanos, a los vínculos más sagrados, a los espacios donde la confianza debería ser absoluta. Durante años Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, participó de sus milagros, fue testigo de su poder, pero en su interior albergaba un resentimiento que nunca manifestó abiertamente. En Juan 12:4 a 6 se revela su verdadera naturaleza cuando criticó a María por ungir los pies de Jesús con un perfume costoso. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero su preocupación no era genuina, pues el versículo 6 aclara: esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. No hablaba con sinceridad, sino con un propósito encubierto. El desenlace de su historia muestra cómo el odio oculto consume desde adentro a quien lo alberga. Su traición no le trajo satisfacción, no le otorgó el reconocimiento que esperaba, no le dio la posición que creía merecer. En lugar de eso, lo sumió en una desesperación sin retorno. Mateo 27, 3 a 5 describe su final. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Su odio disfrazado no solo destruyó a su víctima, sino que lo llevó a la desesperación y la muerte. La advertencia de la Escritura es clara:
Nadie puede sostener una mentira indefinidamente. Nadie puede construir su vida sobre la hipocresía sin enfrentar su colapso. En Job 8:13-15 se describe el destino de los que confían en la falsedad. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá. Su confianza será cortada y su seguridad será una tela de araña. Se apoyará en su casa, mas no permanecerá en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Lo que parece estabilidad es solo una ilusión que se derrumba en el momento menos esperado. La justicia de Dios no solo expone el odio encubierto, sino que vindica a aquellos que han sido víctimas de la falsedad. En Isaías 41:11 se proclama: He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. No es el hombre quien debe buscar la retribución, sino Dios quien asegura que cada acto de maldad tendrá su justa consecuencia. El llamado de la Escritura no es solo a reconocer la existencia del odio disfrazado, sino a mantenerse libre de él, a no permitir que el rencor envenene el alma, ni que el deseo de venganza desvíe el corazón. En Romanos 12:21 se establece el principio fundamental para enfrentar la maldad. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La respuesta no está en devolver la falsedad con más engaño, ni en responder al odio con el mismo veneno, sino en confiar en la verdad, en mantenerse firme en la justicia y en dejar en manos de Dios lo que solo Él puede juzgar con perfecta rectitud. El destino de quienes ocultan el odio es la ruina, porque ninguna apariencia puede sostenerse ante la luz de Dios. En 1 Corintios 4:5 se afirma: Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Cada palabra encubierta será expuesta, cada gesto fingido será revelado, cada intención escondida será llevada a la verdad. No hay sombra que pueda resistir la luz del juicio de Dios. El odio oculto es un arma que corroe desde dentro, no solo al que lo recibe, sino principalmente al que lo carga en su corazón. Su peligro no radica únicamente en el daño que puede causar a otro, sino en cómo transforma el alma de quien lo alimenta, convirtiéndolo en un prisionero de su propio veneno. A lo largo de la historia, muchos han creído que pueden manipular, fingir y traicionar sin enfrentar las consecuencias. Pero la Escritura nos enseña que la justicia de Dios no permite que la falsedad perdure. Lo que se siembra en las sombras inevitablemente dará fruto bajo la luz. El mayor engaño del odio disfrazado es hacer creer que su portador tiene el control, que su astucia le permitirá salirse con la suya sin ser descubierto. Sin embargo, la Biblia deja en claro que el engaño solo puede sostenerse por un tiempo y que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. El odio nunca es estático, siempre crece, se expande y termina por consumir a su dueño. Lo que comienza como un pensamiento de desprecio, si no es erradicado, se convierte en una actitud, y esa actitud en una acción que finalmente arrastra a la persona a su propia ruina. El enemigo busca que el odio disfrazado parezca inofensivo, una simple estrategia, una manera de actuar con inteligencia frente a los demás. Pero Dios no mide la vida según los cálculos humanos, sino según la condición del corazón. Muchos han justificado su hipocresía con la idea de que era necesario para alcanzar sus objetivos, que mantener las apariencias era parte de la vida, que no había otra manera de avanzar sin engañar. Pero la Escritura nos muestra que no es la astucia lo que sostiene a un hombre, sino su integridad,
y que todo lo que se edifica sobre la falsedad está destinado a derrumbarse. El odio disfrazado no es solo un problema entre personas, sino un reflejo de una batalla espiritual más profunda. Cada vez que alguien decide actuar con falsedad, está abriendo una puerta para que la oscuridad tome más control sobre su vida. El enemigo no necesita gritos ni violencia para corromper un alma. Le basta con una sonrisa falsa, una palabra engañosa, una intención oculta que parece inofensiva. Pero Dios, en su infinito poder, revela lo que el hombre intenta ocultar y trae justicia a su debido tiempo. El verdadero desafío no es solo reconocer el odio oculto en otro, sino asegurarse de que nunca tenga cabida en el propio corazón. La única manera de mantenerse firme contra la falsedad es vivir en la verdad. No hay necesidad de caer en los mismos juegos de la hipocresía, de responder con el mismo engaño, de jugar con las mismas armas de quienes maquinan el mal. La justicia de Dios es suficiente. Quien confía en Él y camina en rectitud no necesita estrategias ocultas ni palabras fingidas, porque la verdad siempre prevalece.